Resolveremos el siguiente ejercicio. En el siguiente sistema, calcular el módulo de las componentes del vector D. Nos brinda el vector D y nos da el ángulo desde el eje X positivo hasta el vector, que es de 290. Y nos pide encontrar las componentes de D. Y lo que vamos a hacer es hallar el ángulo entre el eje X y el vector, para que podamos aplicar las fórmulas que ya conocemos. Para la componente en X, coseno del ángulo por el vector. Para la componente en Y, seno del ángulo por el vector. Por eso es importante encontrar el ángulo entre el eje X y el vector. Muy bien. Entonces, a ese ángulo le vamos a llamar ángulo alfa. Le vamos a llamar ángulo alfa. De esta forma. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar el valor del ángulo alfa? Voy a colocar aquí para alfa. Para encontrar el ángulo alfa, sabemos que todo un giro es 360 grados. Muy bien. Entonces, si todo esto es 360 grados y hasta el vector es 290, ¿qué voy a decir? Diré 360 igual a 290 más alfa. Muy bien. Simplemente estamos haciendo una suma, estamos deduciendo de que para que se dé los 360 tengo que sumar 290 más el valor de alfa. Como quiero saber el valor de alfa, colocaré alfa igual 360 menos 290. Y ahí haré una resta. Colocaré 360 menos 290 es igual a 70. Entonces, el ángulo alfa vale 70. Muy bien. Una vez que ya tengo el valor del ángulo entre el eje X y el vector, vamos a trazar sus componentes. No nos olvidemos que un vector que tiene un ángulo se descompone en dos. Uno en el eje X, de esta forma. Vamos a colocarle colorcito, que se va a llamar dx, y otro en el eje Y. En el eje Y. En el eje Y. Aquí se encuentra el eje Y, entonces voy a trazar en ese sentido. Muy bien. Y vamos a colocar otro colorcito. Y este se va a llamar el vector dy. Muy bien. Ahora vamos a trazar las paralelas a través de líneas segmentadas. Paralela de dx en esta parte de aquí. Y del color correspondiente del vector dx. Ahí está. Su paralela, para que sepamos que es dx, la paralela de dx del mismo color. Ahora nos queda trazar la paralela de dy. Lo mismo haré, trazaré. Bueno, aquí no está tan bien esto. El vector dx tengo que hacerlo más pequeño. Bueno, no se puede hacer. Vamos a suprimir. Tiene que ser más pequeño, pero hasta ahí. Y era de color naranja. Muy bien, ahora sí, la paralela, muy bien.
a través de líneas segmentadas. Muy bien, paralela de DY, ahí está su paralela. De DX, ahí está el paralelo. Ahora, recordemos que el ángulo que se forma en este punto se va a representar ¿dónde? Se va a representar aquí, por ángulos alternos internos. Y el ángulo que tuviera aquí se representa en este punto de igual forma. Muy bien. Ahora se cumple la función. Observemos. Para el eje X tengo el cateto adyacente, el ángulo y la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica entonces para X? La función coseno, ¿no? Y como ya hemos visto que cuando se cumple la función de que tenga el ángulo entre el vector y el eje X, siempre va a ser la fórmula coseno del ángulo por el vector. Muy bien, entonces para X vamos a tener lo siguiente. Vamos a insertar de X igual coseno de alfa por D. Se cumple esa función, ya que tenemos el cateto adyacente, la hipotenusa y el ángulo, ¿no? Entonces le corresponde la función coseno. Y despejando sabemos que vamos a obtener esto. Muy bien. Entonces ya de memoria debemos aprender de que para la componente en X, si el ángulo se encuentra entre el eje X y el vector, se utiliza la función coseno por el vector. Ahora, el ángulo alfa vale 70, el vector D vale 25 kilopolvios. Uy, ¿qué pasó? 70 y el ángulo de 25 capes. Introducimos esto a la calculadora y vamos a obtener el resultado. Coseno de 70 por 25, 8.55 o 8.6 capes. Ahora, para la componente en Y, vamos a observar qué es lo que tenemos para la componente en Y. Observo, para Y tengo el ángulo, el cateto opuesto del ángulo y la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica le corresponde? Le corresponde la función seno. Y hemos observado que siempre y cuando se cumple la función de que el ángulo se encuentra entre el eje X y el vector, se cumple la función seno del ángulo por D. Muy bien. Entonces, siempre que queramos aplicar estas fórmulas, debemos cumplir con eso. Es decir, que debemos hallar el ángulo entre el eje X y el vector. 70 por D, 25 capes. Vamos a introducir esto a nuestra calculadora para obtener el resultado. Seno de 70 por 25. Y tenemos 23.49 o 23.5. Listo. Ya tenemos entonces nuestra componente en X y nuestra componente en Y. Es muy importante entonces saber que siempre que un vector tenga un ángulo se descompone en dos. Uno en el eje X y el otro en el eje Y. Para el eje X, siempre que el ángulo se encuentre entre el eje X y el vector, se cumple la función coseno del ángulo por el vector. Para el eje Y se cumple la función seno del ángulo por el vector.
Bien, espero que eso quede claro.